Muy buenas, soy estudiante de la institución educativa Camilo Torres. Mi nombre es Jair Steven Charri Hincapié y hoy les vengo a hablar, voy a explicar un tema en el área de física matemática, el cual tiene como nombre planos inclinados. Ahora bien, como pueden observar, encontramos dos bloques, los cuales van a hacer que se genere un movimiento. Primero que todo hay que elegir el sentido en el que se va a hacer el movimiento. En este caso, como el bloque A pesa 20 kilos y el bloque B 9 kilogramos, por lógica esto va a hacer que genere un movimiento hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ese era el primer paso. Ahora viene el segundo paso, el cual dice que hay que dibujar todas las fuerzas que hay tanto en el bloque A como en el bloque B, positiva y bien sea negativa. En el eje Y del bloque B encontramos la fuerza positiva, que es normal, la normal. En el eje X encontramos lo que es la tensión. En el eje X negativo encontramos lo que es el peso, la componente del peso. Acuérdense que el peso actúa perpendicularmente con la gravedad de la Tierra. Esto quiere decir que el peso va a estar situado en esta parte. La componente del peso del bloque B en el eje X estaría ubicado en esta parte y se colocaría la masa del bloque B por la gravedad por seno de 23. Muy bien. Antes de seguir, quiero aclararles que el peso, como ya lo había dicho, actúa perpendicularmente con la gravedad de la Tierra. El peso contiene dos ejes, el eje Y y el eje X. Para el eje X siempre se va a colocar con seno, y en el eje Y va a ser con coseno. Entonces sería la fuerza negativa en el eje Y sería la masa del bloque B por por gravedad por coseno de 23. ¿Por qué 23? 23 es este número que está aquí. Es el ángulo que se forma en este lado del plano. Muy bien, hallamos las fuerzas, tanto positivas como negativas, del bloque B. Las dibujamos. Vamos hacia el bloque A. La fuerza positiva en el eje Y sería la normal. El eje Y. La negativa, como ya lo había dicho, sería la masa, la componente del peso, masa del bloque A por gravedad por coseno del ángulo que está acá, que es 56. La tensión, que es otra fuerza,
que la estamos dibujando, se ubicaría al lado de donde viene la cuerda. Y va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Uno se da cuenta si es negativa o positiva dependiendo en el movimiento del sistema en que yo quiera darle. Entonces, como el movimiento va hacia la izquierda, esta tensión va a ser positiva. ¿Por qué? Porque va a ser, como vulgarmente se dice, jalada. Este bloque va a ser jalado por este. Entonces esta tensión va a ser positiva. En cambio esta que ven aquí va a ser negativa, que es lo contrario. Muy bien. La fuerza negativa del eje X, la positiva, vendría siendo la componente del peso. Y con el eje X se haría con seno. Anteriormente lo había repetido que en el eje X el peso, la componente del peso se hace con seno. Entonces, la masa del bloque A por gravedad por seno del ángulo que está aquí, que es 56. Muy bien. Hallamos tanto las fuerzas positivas como negativas. Las dibujamos y ya las hallamos. Que hay tanto en el bloque A como en el B. Entonces, el siguiente paso a resolver vendría siendo colocar los datos de cada bloque, lo que pesa, etc. Bueno, la masa del bloque A tiene un valor de 20 kilogramos. En la gráfica lo muestra. Tiene un valor de 20 kilogramos. La gravedad que actúa para los dos bloques es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa del bloque B es igual a 9 kilogramos. El coeficiente de fricción que nos lo dan en el enunciado es de 0,15. Se va a colocar en los datos. El coeficiente de fricción 0,15. Muy bien. Entonces, después de tener estos datos, lo que sigue a continuación vendría siendo aplicar la ley de Newton a cada eje, tanto del bloque A como del bloque B. Entonces, existen unas fórmulas las cuales dicen Fr, que es fricción, es igual el coeficiente de fricción, de rozamiento, por la normal. Y también tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton, que es la que vamos a aplicar en cada eje de cada bloque. Sería la siguiente. F es igual
a la masa por aceleración. F quiere decir todas las fuerzas que actúan en este caso sería dicho circuito. Sería la masa por la aceleración. Las fuerzas que actúan en dicho circuito en uno de los dos bloques, tanto en el bloque B como en el A. Muy bien. Ahora el siguiente paso a resolver es colocarle los ejes. Aplicar la ley de Newton en cada eje. Sí, aplicar la ley de Newton en cada eje. Entonces, tendríamos lo siguiente. En el bloque A, que es este que ven acá, F, Y, que es el eje del bloque A, como lo había dicho, analizar los ejes de cada bloque. En este caso analizaremos lo que es el bloque A en su eje Y. Entonces, en el eje Y, aquí lo pueden apreciar, nunca va a haber movimiento, tanto para arriba ni para abajo. Esto quiere decir que la fuerza es 0. Entonces Fy es igual a 0. Entonces la normal que es la fuerza positiva que está sobre el bloque A menos la fuerza negativa, o lo contrario, del bloque A en el eje Y, que vendría siendo la componente del peso con coseno de 56. A lo contrario va a ser eso. La masa del bloque A por gravedad por coseno de 56. Excelente. Todo A igual a 0. Lo que se puede sacar de ese análisis del eje Y es la normal. La podemos despejar. ¿Cómo la despejaríamos? Normal es igual. Lo que está positivo pasa a sumar. Pero cuando se pasa a sumar un número con el 0, queda igual. Entonces, MA por gravedad por coseno de 56 es la normal. Lo que sencillamente se haría después de haber despejado la normal en el análisis del eje Y del bloque A, reemplazar valores. ¿Cómo se reemplazarían los valores? Conocemos que la masa del bloque A es de 20 kilogramos. 20 kilogramos. Por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno de 56. En la calculadora, haciendo el procedimiento,
da el resultado de 109.60 Newton. Acuérdense que la fuerza se mide en Newton y la normal vendría siendo una fuerza. Ok. Analizamos las fuerzas que actúan en el eje Y del bloque A. Ahora analizaremos las fuerzas que actúan en el eje X del bloque A. Entonces sería Fx es igual a la masa por la aceleración. La masa del bloque A por la aceleración. Si reparan bien, esto que escribí aquí vendría siendo la segunda ley de Newton. Que quiere decir que toda la suma de todas las fuerzas para, en este caso, dicho bloque, tanto A como B, es igual a la masa de ese bloque por la aceleración. Va a ser la fuerza. La copiamos acá. Muy bien. Colocaremos todas las fuerzas que actúan en el eje X del bloque A, tanto positivas como negativas. Situémonos en el plano. Debemos hallar las fuerzas que actúan en el eje X del bloque A. O sea, esta y esta. Esta va a ser la negativa y esta va a ser la positiva. Entonces, observen muy bien. Esta va a ser esta va a ser la positiva y esta la negativa. Se colocan primero lo positivo. Vendría siendo la componente del peso del eje X. M, la masa del bloque A por la gravedad por, acuérdense que con X con el eje X sería con seno. ¿Seno de qué? De 56. Seno de 56. Muy bien. Menos, allá colocamos lo positivo, ahora vendría lo negativo. En un sistema de movimiento, después que no sea una superficie lisa, siempre va a haber una fricción. Una fricción una fricción o un coeficiente de rozamiento. Ok. Que es la que impide que un bloque se mueva con facilidad. Si el bloque vendría para acá, aquí va a haber situada una fricción, al igual que acá. La fricción sería negativa, que es la que impide que un bloque se mueva con facilidad cuando se le aplica dicha fuerza. Y entonces menos la fricción Fr menos que otra fuerza negativa, la tensión, la pueden apreciar, esta, menos la tensión. Esto es igual, estamos reemplazando los valores. Si se fijan bien, F son todas las fuerzas que actúan en este eje y estas son todas las fuerzas.
Ahora viene el igual, la masa del bloque A, que vendría siendo la masa del bloque A por la aceleración. Muy bien. Sencillo, reemplazaremos los valores. Conocemos lo que vale la masa del bloque A. 20 kilogramos. La gravedad siempre va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 56. Menos la fricción, que está aquí, tiene una fórmula que le había dicho al principio, que es esta. Fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Muy bien. El coeficiente de fricción nos lo dieron en el ejercicio. Sabemos que el coeficiente de fricción es 0,15. Entonces colocaremos el valor de 0,15 por, la fórmula lo indica, por la normal. La normal que nos dio 109,60 newton. El siguiente paso a seguir es resolver las multiplicaciones tanto de acá como de acá. En la calculadora nos da que para este lado vendría siendo 162,49, que la componente del peso en el eje X del bloque A tiene este valor 162,49 menos la multiplicación de esto y esto da el resultado de 16,44 menos la tensión. Esto es igual a la masa del bloque A es 20 por la aceleración, que todavía no la sabemos. Bien. Entonces, después que hayamos colocado los resultados de la multiplicación tanto de acá como de acá, esta vendría siendo las fuerzas que actúan en el eje X del bloque A, y acá vendría siendo la fricción, más la fricción, que es igual a 0,15 por 109 newton. Son el resultado de 16,44. Como estamos siguiendo la misma fórmula de acá arriba, este igual vendría siendo este igual. El 20 vendría siendo la masa del bloque A por la aceleración, que todavía no la sabemos. Bien. Entonces, a simple vista se puede observar que hay un número positivo y un número negativo. Estos dos números se van a restar y da el resultado de 146,05. 146,05 menos este que está acá. La tensión es igual a 20 por aceleración. Ok.
hasta ahí dejaremos esa ecuación, viendo el análisis del bloque A. Bloque A. Ahora solo falta hacer el análisis del bloque B. Ok. El siguiente paso a seguir, lo que vendría, es similar al que está acá. Colocamos los mismos valores, no, sino procedimiento. Se sigue esta misma colocación de datos. Entonces, F y del bloque B es igual a 0. Acuérdense que yo les había dicho que en el eje Y, que es este que está aquí, nunca va a haber un movimiento y por ende no va a haber fuerza. El bloque va a estar en reposo. Entonces, como no hay movimiento, no hay fuerza. Fuerza del bloque, la fuerza del eje Y del bloque B es igual a 0. La normal siempre va a ser positiva. La normal, esta que ven aquí, menos lo contrario de ella, que vendría siendo la componente del peso del eje Y en el bloque B. La masa del bloque B por gravedad por coseno de 23. Entonces, menos la masa del bloque B por gravedad por coseno de 23. Acuérdense que coseno siempre trabaja con el eje Y. Muy bien. Después de haber tenido estos datos, se podría despejar la norma que es una fuerza. La normal. Entonces, normal es igual. Normal es igual. Esto que está negativo pasa a positivo. Y como está positivo, se sumaría. Que negativo pasa a positivo, quedaría una suma con el 0, pero todo número sumado con 0 da el mismo número. Entonces, sería la masa del bloque B por gravedad por coseno de 23, quedando positivo después de haber despejado la norma. La normal. Ok. Después se reemplazarán los valores. La masa del bloque B, 9 kilogramos. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Coseno de 23. Eso da un resultado de 81.18 newton. Newton porque es una fuerza. La fuerza se mide en newton. Ok. Analizamos las fuerzas que hay en el eje Y del bloque B. Ahora iremos al eje X del bloque B. Entonces, Fx es igual. En el eje X sí
existe un movimiento en el eje X que viene siendo para acá y para acá. Entonces, si hay movimiento, hay fuerza y se aplica la segunda ley de Newton, que es esta que está aquí. La suma de toda la fuerza igual a la masa de dicho bloque por la aceleración. Entonces, Fx igual a m, la masa del bloque por la aceleración. De este lado colocaremos tanto las fuerzas positivas como negativas que actúan en el eje X del bloque B. Primero se pone lo positivo. Entonces, ¿qué vendría siendo lo positivo? La tensión. Lo contrario de la tensión es la componente del peso en el eje X. Para que no se confundan, se colocaré aquí un menos porque es negativo. Bien. Entonces, colocamos T, la tensión, menos la componente del peso en el eje X del bloque B, vendría siendo masa del bloque B por gravedad por seno. Seno porque trabaja, acuérdense, ya lo he dicho varias veces, que el seno trabaja con la componente en el eje X. Y el coseno con la componente del eje Y. Por seno de el ángulo, en este caso es 23 grados. Seno de 23. Ok. Seno de 23. Otra fuerza negativa que anteriormente le había dicho. Y fíjense que nos estamos basando, estos datos que estamos colocando acá, los estamos asimilando de los datos que están en el bloque A. O sea, prácticamente vendrían siendo el mismo orden de colocación de datos, pero obviamente los números van a ser diferentes. Por la sencilla razón de que un bloque pesa diferente al otro. Ok. Entonces, se colocaría la otra fuerza negativa que hay en el eje X es la fricción. Y la fricción, hay una fórmula que es esta. Bien. Entonces, menos FR igual, estamos siguiendo esta misma ecuación, la masa del bloque B por la aceleración. Ok. Entonces, tensión menos, lo que se va a hacer es reemplazar los valores, las incógnitas que hay. MB es la masa del bloque B, que vendría siendo 9 kilogramos. Por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre va a ser la gravedad a actuar tanto para el bloque A como para el B. Y la gravedad es la medida que se usa para a la hora de multiplicar con peso. ¿Ok? Por seno de 23 menos
FR tiene una fórmula que es coeficiente de fricción, que nos dieron que es 0,15 por la normal, que la normal es 81, normal 81.18 newton. Ok, esto es igual, este igual que está aquí es el mismo de acá. Estamos reemplazando valores. La masa del bloque B es de 9 kilogramos por la aceleración, que no la sabemos. Muy bien. Entonces, después de haber colocado los datos, automáticamente se resolverán las operaciones, las multiplicaciones, tanto acá como acá. Tensión menos la multiplicación de la componente del peso del bloque B en el eje X. El resultado de esta componente es de 34.46 menos este que está aquí, el resultado de esta operación, que es 12,17 igual 9 por aceleración. Bien, entonces como tenemos dos números negativos, estos dos números negativos se van a sumar. Cuando tenemos dos deudas, la deuda va a aumentar. Entonces en este caso el número negativo, la suma va a ser negativa, o sea, porque se está incrementando negativo con negativo. T menos 46.63, que es la suma de estos dos números que se logran percibir. La suma es negativa. Igual 9 por aceleración. Ok. Ya tenemos una ecuación, tanto en el bloque B como en el bloque A. Esta que está al final. No sé si la logran ver. Esta incógnita y esta incógnita. Lo que se debe hacer después de tener las dos incógnitas, las dos ecuaciones, perdón, será lo siguiente. Existe un sistema de ecuación 2×2, que es el que están viendo ahí, donde hay dos incógnitas: la tensión, que no la sabemos, y la aceleración. La tensión, que no la sabemos, y la aceleración. Entonces vamos a sumar estas dos ecuaciones con el fin de cancelar una incógnita. Entonces se colocaría la ecuación que tenemos en el bloque A, 146.05 menos tensión igual 20 por aceleración. Abajo colocaría la última que nos dio del bloque B. Tensión menos 46.63
igual 9 por aceleración. Ok. Aquí lo que iremos a cancelar son las tensiones. Hay una negativa y una positiva. Entonces estas tensiones se van a cancelar. Se suman esto y esto. Y esto y esto. Pero acuérdense que cuando uno suma un número positivo con un número negativo, automáticamente eso de saberse que es una resta. Entonces la resta que hay aquí, 146.05 menos 46.63, da un resultado de 99.42. Haciéndolo en la calculadora, 42 igual, este igual es el mismo que está acá. Ahora, como decíamos que se suma, entonces 20 más 9 sería 29 por aceleración. Ok. Después de haber cancelado las tensiones, que es una incógnita, y haber sumado estos dos números y estos dos, nos quedaría de la siguiente manera: 99.42 igual a 29 por aceleración. Ok, entonces teniendo este resultado podemos despejar la aceleración. Entonces aceleración es igual a 99.42 dividido, como está el 29 multiplicando, pasa a dividir a 29. Eso da un resultado de 3.42 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. Esta, la aceleración de el sistema. Acuérdense que el enunciado dice allá la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Bueno, ya tenemos la mitad del ejercicio, que hallamos la aceleración del sistema. Ahora viene la tensión. La tensión se halla de la siguiente manera y es muy fácil teniendo en cuenta este último procedimiento. Cogemos uno de estos dos valores. La aceleración la reemplazamos con el que nos dio acá, que es 3.42 metros sobre segundo al cuadrado. De estas dos, esta y esta, yo escogeré la tensión menos 46.63 igual a 9 por aceleración. Cogeré esta de abajo. Muy bien. Entonces, T menos 46.63 igual a 9 por aceleración. Esto ya no se va a colocar A, sino que lo puse para que entiendan que, como ya la hallamos, se va a colocar es el resultado que nos dio, 3.42 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Después de haber escrito y reemplazado, después de haber escogido y escrito una de estas dos ecuaciones, la cual escogí esta, miren aquí, haber reemplazado la aceleración por la que nos dio, que es esta, podemos hallar la tensión. Entonces, tensión es igual a 9 por 3.42 metros sobre segundo al cuadrado. Como esto está negativo, pasa a positivo.
más 46.63. Ahora bien, resolveremos la multiplicación de 9 por la aceleración más lo negativo que estaba acá como paso positivo despejando la t, dará un resultado de tensión igual a 77.41 newton, porque la tensión es otra fuerza. Ok, entonces esta vendría siendo la tensión de todo el sistema y esta la aceleración de todo el sistema. Muchas gracias. Espero y entiendan el video. Para el profe Dairo. Gracias por su atención.